Bienvenidas y bienvenidos a este tema de lógica dialéctica. La importancia de las herramientas lógicas es porque son especialmente útiles en la práctica de nuestra vida cotidiana, es decir, cómo nosotros llevamos esa coherencia y de lo que hacemos con lo que decimos, y para eso nos sirve la lógica, es decir, cómo nosotros nos argumentamos a nosotros mismos con nuestro consciente y nuestro inconsciente, nuestra conducta a través de nuestros valores, principios, y esto nos lleva a cómo llevamos nuestra vida ética y moral. Muy bien, bueno, es importante que cómo es que llevamos este proceso en el aula y cómo aplicamos esta metodología dialéctica. Un ejemplo es cuando nosotros hacemos una pregunta detonadora a través de la investigación o desarrollo de un concepto. Por ejemplo, nosotros les decimos a nuestros alumnos, investiguen un valor, por ejemplo, en este caso el tema del amor. Investiguen qué es el amor. Y entonces cada uno va a un diccionario, a Google o por ejemplo a Instagram o un TikTok, ¿no? Y entonces cada quien nos va a traer su resultado de su búsqueda de qué es el amor. Y ya en la plenaria, es decir, cuando nosotros nos encontramos en el aula, empezamos a hacer preguntas sobre este tema. Y empezamos, por ejemplo, ¿qué es el amor? Ok. Y nos van a dar algunas definiciones, como lluvia de ideas, ¿no? Las empezamos a anotar. Y después viene otro tipo de preguntas mucho más complejas en el grado cognitivo que ellos tienen. Por ejemplo, ahora, ¿cómo es que vives el amor? ¿Te has enamorado alguna vez? ¿Cómo es que fue tu historia de amor? ¿Terminó bien? ¿Terminó mal? ¿Cómo te gustaría que te amaran? Entonces, cuando empezamos a hacer este tipo de preguntas, entrelazamos ya otros contextos, como es su contexto económico, su contexto cultural, su contexto filosófico, su pensamiento crítico, y empezamos a tener un debate. O sea, a veces se acaloran, ¿no? También en estas prácticas dentro del espacio educativo, pues empiezan ellos a opinar, a decir, y nosotros empezamos a reformular. Pero lo importante en la dialéctica no es dejarlo ahí, o sea, no solamente generar la discusión, sino la importancia ahora viene en reestructurar esa información para hacer un ejercicio de síntesis. Y esta síntesis puede ser desde un convenio, desde un manifiesto, desde una construcción colectiva del concepto de amor. Entonces, cuando nosotros empezamos a armar o a articular todas las voces, estamos haciendo el ejercicio de inclusión. O sea, ¿por qué? Porque vamos a ver cuál fue la opinión que emitió cada uno de nuestros estudiantes para articularla, y también vamos a hacer el otro ejercicio de interculturalidad, porque la cultura, ¿qué quiere decir? Que cada uno tiene su bagaje de su contexto cultural en el que se ha desarrollado, y entonces lo vamos a sumar en esta construcción colectiva. Entonces, la importancia de la dialéctica es poder nosotros manifestar de manera integral en nuestra aula este ejercicio inclusivo, intercultural y sumativo del pensamiento de cada uno de nuestros estudiantes. Mi nombre es Aurora Violeta Fernández Narváez y estoy en la Secretaría Académica. Muy bien, empezaremos con la parte etimológica sobre lo que es la dialéctica. Debemos recordar que la dialéctica no es algo nuevo, sino que es una postura o un entendimiento que viene desde la parte de los griegos y de manera técnica significa el arte o la técnica de la conversación. Con esta parte, la dialéctica es una rama de la filosofía cuyo ámbito y alcance han variado significativamente desde la época griega hasta nuestros días. La lógica dialéctica originalmente se designaba a un método de conversación o argumentación analógica, a lo que actualmente se le llama lógica.
Recordemos que, por ejemplo, antiguamente se pedía audiencia para presentar pues algunos postulados o peticiones ante directivos o gente pues que era muy importante, y durante estos siglos pues los procesos de argumentación pues iban definiéndose pues con los diferentes ministros o embajadores, quienes eran conocedores o ávidos sobre estos temas, y a partir pues de estas refutaciones, de estas discusiones, pues se tomaban las decisiones. Durante el siglo XVIII, el término adquirió un nuevo significado, es decir, se conoció como la teoría de los contrapuestos en las cosas o en los conceptos, así como la detección y superación de estos contrapuestos. Y de ahí es que se formuló lo que conocemos como la tríada de la tesis, antitesis y síntesis. De esta manera más esquemática es que pudo entenderse cómo funcionaba la dialéctica, es decir, que en un discurso nosotros proponemos una tesis sobre una determinada concepción o tradición y la ponemos frente a las contradicciones que ésta viene a verse como antitesis. De estas confrontaciones, que es lo que conocemos como discusiones, surgía un tercer momento que es conocido como síntesis, y es la resolución o la comprensión de un nuevo problema o de una nueva propuesta. Es decir, que, por ejemplo, pues nosotros tendríamos una postura sobre un objeto, sobre un tema o sobre una concepción, y a la cual pues le vamos sumando en esta álgida discusión como, por ejemplo, pues algunas preguntas, cómo es, cómo se conforma, para qué es, y de todas estas argumentaciones que se iban contestando, pues nosotros tenemos un resolutivo o una conformación de una síntesis. Es decir, la síntesis es la parte sumatoria entre la tesis y la antitesis. De manera coloquial se conoce como abogado del diablo, esta antitesis. Es decir, vamos a refutar cuáles son los elementos en contraposición para poder lograr un bien o una construcción sobre nuestra tesis. Aquí tenemos el diagrama que muestra pues de manera mucho más clara este proceso de la dialéctica hegeliana, en la que tenemos una tesis, una antitesis, que pasan un proceso de confrontación, de oposición, para formar una síntesis. Y visto esto aplicado a la ética, lo vemos en el dilema ético, es decir, cuando nosotros tenemos una formación con nuestros contextos sociales, nuestros principios, nuestros valores, y los confrontamos con una situación que nos modifica o nos saca de nuestra área de confort o que es contraria a la que nosotros creeríamos, es cuando nos encontramos a un dilema ético. Pero muchas veces sucede que en este dilema ético no pasamos por el proceso de síntesis y nos quedamos justamente solo en este dilema, y es la aplicación que tiene la lógica. Por eso es tan importante el proceso dialéctico, porque no importa si un filósofo concibe su disciplina como un análisis argumentado de conceptos o como la creación de una cosmovisión. Lo importante de estas herramientas lógicas es que ayudan a dar coherencia y consistencia a la teoría, auxilian a la sistematización si se desea y proveen de una gama de tipos de definiciones para incrementar la claridad de los conceptos. Es decir, cuando nosotros pasamos nuestro proceso de aprendizaje y de conocimiento por una antitesis, estamos viendo todas las refutaciones posibles, y de ahí pues nosotros podemos ver a partir de estas herramientas lógicas son útiles para la práctica dialéctica de estructurar nuestro discurso razonado. Es decir, por ejemplo, a menudo en la parte del trabajo filosófico es proponer supuestos o suposiciones que justifiquen esta tesis, pero así lo hacemos en nuestra vida diaria. Nosotros mismos vamos argumentando desde nuestro yo cómo es que es este comportamiento para y es nuestra función pues identificar estas premisas
que vimos en nuestra vida, por ejemplo, pues desde los valores que nos inculcó nuestra familia, de nuestros contextos educativos, de nuestro contexto social, y es a través de estos tiempos que clasificamos pues nuestras conductas y nos vamos nosotros incorporando pues al ámbito social. También pues es importante concebir que este pensamiento también se logra a través del criterio, y cuando nosotros conjugamos pensamiento y criterio tenemos un pensamiento crítico. Y justamente pues la siguiente lámina trata de ver lo que es el equilibrio. Ni todo es bueno, ni todo es malo, ni justamente y que va a haber elementos que componen este equilibrio, porque a través de estas cosas que nosotros pensáramos de la antítesis como malas, nos hacen reflexionar sobre las propias tesis y las conductas que van teniendo las personas. Y ahí viene justamente uno de los libros más importantes que se conoce como Fenomenología del Espíritu o de la Mente, que es escrito por Hegel, y en el que se retoma este problema filosófico del cambio, es decir, cómo entendemos racionalmente que una cosa puede cambiar de apariencia y seguir siendo la misma cosa. Aquí se utiliza el término como cosa, pero puede ser cualquier ente, puede ser una idea de natura, un concepto, una persona. Y nosotros plantearíamos la pregunta de este modo: ¿cómo entender racionalmente que una persona puede cambiar de apariencia y seguir siendo la misma persona? Es decir, que en el transcurso del tiempo, aunque por nombre tenemos cualquiera que tengamos, por ejemplo en el caso Violeta, este nombre durante el proceso del tiempo, las actitudes, las voluntades, las acciones van cambiando, pero eso no deja de ser que nosotros nos mantengamos como nosotros, en este caso como Violeta. Y así nos conocen, ¿no? O sea, nos vamos identificando con nuestra propia realidad, vamos creando acciones en nuestra realidad, pero eso no nos enajena de lo que podemos concebirnos a nosotros mismos. Por eso es que es un tema tan bonito cuando la fenomenología del ser, porque justo, o sea, ¿qué nos hace ser lo que somos y cómo es que logramos ser lo que somos? En este esquema también nos permite ver un tópico muy importante, que es la parte de la identidad. Entonces, a través de estas transformaciones del tiempo, nosotros nos vamos apropiando, pero también vamos soltando elementos para conformar nuestro yo del día a día y conformar nuestra identidad y personalidad. Y esta identidad y esta personalidad de quién eres y cómo eres, pues nos transita a lo largo de nuestra vida desde que somos pequeñitos. Por ejemplo, tenemos pues grandes estudios de pedagogos como Piaget, en el que él aborda el crecimiento y desarrollo del infante y ve cómo estas etapas de desarrollo y de la infancia repercuten también en algo que es tanto su formación intelectual como su formación moral. Es decir, de pequeñitos nos enseñan qué se puede, qué no se puede, y desde dos palabras muy sencillas: sí y no. Entonces, cómo nosotros vamos transmutando nuestra personalidad al día a día con las acciones que pues nos van incorporando y que vamos de algún modo pues apropiando desde este contexto familiar. Después viene el proceso educativo desde los conceptos, las concepciones, las definiciones, y pues se van arraigando pues estructuras cognitivas mucho más complejas en la toma de nuestras decisiones. Es decir, cómo nosotros decimos sí o no a algún aspecto. Y esto es la base del dilema ético, ¿no? Cuando tenemos nuestro angelito bueno, nuestro angelito malo, y entonces estamos en este conflicto y ¿qué decidimos? ¿Sí o no? Entonces tenemos la tesis, la antitesis, pero este diálogo que se va formando en nuestra conciencia para tomar una decisión de un sí o de un no, o a veces tener una síntesis en la que tomamos poquito de un sí, poquito de un no. Bien, esta articulación interna de la fenomenología, es decir, del ser,
es muy compleja y por eso es que se toma esta propuesta metodológica desde diferentes teóricos. Y en el caso de Hegel, pues él plantea específicamente que es posible articular el trabajo como una asociación de formas o figuraciones marcadas que sin embargo en los grupos o individualmente se refieren a fases o momentos. ¿Y a qué se refiere con esto Hegel? Es decir, que no se mantiene igual, y él nos hace una analogía muy bonita con respecto a la flor, en el que dice: el capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que aquel es refutado por esta, del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser de allí de la planta, mostrándose como la verdad de esta en vez de aquella. Estas formas no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles. En su fluir constituyen al mismo tiempo otros tantos momentos de una unidad orgánica en la que, lejos de contradecirse, son todos igualmente necesarios, y esta igual necesidad de cabalmente de la que constituye la vida del todo. Es decir, que nosotros, si vemos esta flor a lo largo del tiempo, vemos en un primer momento que es un botón, sí, y pareciera cerrada, pero contiene ahí dentro pues elementos que al aperturarse pues forman esta otra forma, pero sigue siendo en esencia la misma flor, pero al marchitarse sigue siendo esa flor. Entonces lo marcaríamos, por ejemplo, de manera analógica con la parte de la vida, ¿no? Nosotros tenemos esos rasgos de la infancia, pasamos a una pubertad, a una adolescencia, después a una madurez y a una vejez. Entonces, en este transitar de la vida, nosotros vamos conformando nuestra concepción ética, y es por eso que se retoma la parte de la dialéctica, para poder entender de manera metodológica cómo nosotros podemos llevar al aula este proceso. Y así nosotros vemos que existe una sensibilidad, o sea, una percepción de algo, luego la fuerza de esta intelectualidad que nosotros llamamos conciencia, para lograr una autoconciencia en nuestros estudiantes, y después de ahí pues la razón, y más allá, aunque podamos verlo, también pues existen elementos como lo que se concibe como el espíritu, la religión, y finalmente pues este saber absoluto que es el fundamento pues de la filosofía, llegar a la verdad. Esperamos que este tema haya sido de su agrado, que les sirva para llevar la discusión, el debate y el análisis crítico en sus aulas, pero sobre todo que haya generado dudas. ¿Por qué? Porque a través de la generación de dudas empezamos a hacer ejercicios filosóficos para nosotros poder incorporar en el aula muchos más elementos, y que justamente pues los acompañen estas herramientas tanto filosóficas como pedagógicas en la impartición de sus clases. Muchísimas gracias y agradecemos al Tecnológico Nacional de México esta oportunidad.